Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar la tercera parte de Consumado es. Y vamos a ver qué relación hay entre el primer consumado es y el segundo consumado es del final del día de la expiación. Hoy vamos a tratar de entender esta conexión. Por lo tanto, vamos a entrar en el tema. Dicen, esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Y dice, Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. ¿Quién Dios desea manifestar? Es decir, que a través de nosotros Dios quiere manifestar su propio carácter. Y atento a lo que dice. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. ¿Qué ha dicho? Que el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. ¿Por qué? Porque esos frutos tienen que ser la manifestación de Dios, el propio carácter de Dios, y es justamente lo que necesitamos entender nosotros de por qué el primer consumado es y qué conexión, qué relación, qué consecuencia tiene con el segundo consumado es del final del día de la expiación. ¿Verdad? Por lo tanto, el Salvador no nos invita a trabajar para llevar fruto, sin embargo, llevaremos fruto. Pero esto es por la manifestación de Dios, de su propio carácter en y a través de nosotros. ¿Verdad? Dice, les dice que permanezca en él. Y ahí hay que hacer la relación entre el santuario que ocurría en el día de la expiación, ¿verdad? Que el pueblo, estando en ayuno y oración, estaba atento, escuchando por las campanas la obra del sumo sacerdote, ¿verdad? Pues eso es lo que trata de decir aquí. Les dice que permanezcan en él. También hay que hacer la relación de la visión de los dos tronos, en donde Jesús sale del lugar santo, se dirige hacia el lugar santísimo y le dice a este pequeño grupo que le espere allí, ¿verdad? Porque él va a las bodas, ¿verdad? Y luego viene a por ellos. Pues esta es la relación de una permanencia, una espera, ¿verdad? Para que Dios haga sus obras a través del pueblo, ¿verdad? Y esto es muy importante entender, esto está muy relacionado con el segundo consumado es, lo vamos a ver por lo escrito está, ¿verdad? Dice, les dice que permanezcan en él, dice, si estuvierais en mí, dice él, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Y eso es muy importante comprender. ¿Por qué? Recuerden que cuando la Odisea se formó, es decir, en 1844, aquel pueblo que sale del lugar santo entra en el día de la expiación a partir de 1844 con el entendimiento de Daniel 8:14, ¿verdad? 2300 tardes y mañanas. Les dice que permanezca allí y aparecen dos grupos, ¿verdad? Hay dos grupos, un grupo que pide el Espíritu del Padre y recibe un falso espíritu, y hay un otro grupo que recibe el Espíritu del Padre y recibe el Espíritu correcto. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y el otro? Fijaos lo que dice aquí. Les dice que permanezcan en él. ¿Cómo se permanece en Dios? Atentos. Si estuvierais en mí, dice él, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Y eso es lo que hace la diferencia entre el primer grupo que están en el engaño con la diferencia del segundo grupo que se han purificado, se han santificado, ¿verdad? Vamos a ver que esto es muy importante para poder entender la purificación del templo, del santuario al final del día de la expiación. ¿En qué sentido? Y tiene que ver precisamente con lo que nos acaba de decir aquí. Si permanecemos en él, si estuvierais en mí, dice él, y mis palabras estuvieren en vosotros,
la verdad pura sin contaminar, dice, pedid todo lo que quisierais, que es lo que pide, bueno, lo pide los dos grupos en realidad, ¿verdad? Padre, danos tu espíritu. Y dice, y os será hecho, y recibiremos el espíritu de Dios, del Padre, ¿verdad? Dice, por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. ¿Cómo mora Cristo en nosotros? Por la palabra, ¿verdad? Dice, es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Es decir, por la palabra de Dios es como somos llenados también del espíritu. Dice, al recibirlas, recibís la vida de la vid. Al recibir las palabras que recibimos, la vida de la vid, es decir, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios, pero con toda palabra que sale de la boca de Dios, no del enemigo. Recuerden que en el trono del lugar santo está el enemigo. ¿Y qué es lo que hace allí? Pues con la palabra dirige al pueblo, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de palabra es? Contaminada. Esa palabra no sale de la boca de Dios, ¿verdad? Aunque es utilizada la Biblia, pero estas palabras son las del enemigo que sale del trono del lugar santo. Son contaminadas, ¿verdad? La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en Él. La vida de Cristo en nosotros produce los mismos frutos que en Él. Y ahora vamos a tratar de entender cuándo. Dice, viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos ha hablado hasta aquí? Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando? Que por la verdad pura sin contaminar, llevaremos también ese poder, esa vida de Cristo en nosotros, que produce los mismos frutos que en Él. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y de esto se trata ese consumado es primero, que tiene consecuencias para el segundo consumado es, ¿verdad? El segundo consumado es, necesita un pueblo que experimente esta realidad, lo que os acabo de comentar. Por la palabra somos llenados del Espíritu, o somos llenos del Espíritu. Dice, en esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como Él los había amado. Y vamos a ver aquí que este amor no es un amor que nosotros entendemos, sino que es ese amor que es el resultado de la presencia del Espíritu, que es el resultado es decir, son los frutos de esta palabra de Dios que no tiene contaminación, que es palabra pura. Es solamente cuando tenemos la palabra, la verdad pura sin contaminar, es cuando tenemos también la presencia del Espíritu Santo. La palabra contaminada no trae consigo frutos, es decir, la presencia del Espíritu. En varias ocasiones habló de esto. Esto os mando, dijo repetidas veces, que os améis los unos a los otros. Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto, fue, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que Cristo resume los 10 principios del carácter de Dios, de la ley, en un mandamiento nuevo, dice, que nos amemos, ahora os invito a que estéis atentos. Mirad cómo nos entendemos nosotros en la iglesia, en el marco de la familia, en nuestro entorno. ¿Qué es lo que vemos? Hay amistad, hay amor, hay comprensión, hay tolerancia, hay todos esos frutos del Espíritu. ¿O hay otra cosa? Pues nosotros necesitamos entender, mis amados, porque el enemigo está obrando precisamente para que ese mandamiento no se cumpla con nosotros. Y esa es nuestra batalla, queridos. Esta es nuestra batalla.
con los espíritus. Porque nosotros necesitamos experimentar ese amor, ¿verdad? Esa presencia del Espíritu, que es a través de la verdad pura sin contaminar. Recuerden, necesitamos entender todos esos principios, todos esos mecanismos que nos garantizan la presencia del Espíritu y sus frutos, consecuencia de la verdad pura sin contaminar. Y eso es fundamental, importantísimo entender, ¿verdad? Dice, para los discípulos, este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios. Por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. Dice, por su vida y su muerte iban a recibir... ¿Qué recibieron los apóstoles después de la crucifixión? En Pentecostés. El Espíritu, queridos. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Es decir, ese amor es un amor tal que estamos dispuestos a morir al yo con tal de no estar separados de nuestros hermanos, de no fallarles, ¿verdad? Lo estamos dando todo para que ese mandamiento de Dios se convierta en una profunda realidad, una profunda experiencia en nosotros. Dice, toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Si realmente somos de Cristo. Dice, este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros, es decir, si nos servimos, porque eso es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Esa es la ley de amor, la ley de abnegación, la ley de servicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que experimentar eso desde aquí. Nosotros tenemos que compartir, cada uno por los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que compartir, de tal modo que el pueblo de Dios ha de ser un pueblo distinto, un pueblo santo, apartado de las formas y costumbres de este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos? Otra vez hago énfasis en la realidad que experimentamos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en medio de nosotros? Que cada uno aguante su vela, ¿verdad? Esa es la ley del egoísmo, queridos. Es la ley de este mundo. Es así como nos comportamos, desgraciadamente, ¿verdad? No queremos compartir, sino que cada uno es por su casa, por su familia y punto. Y esto no es amor, queridos. Esto es egoísmo. Esto es egoísmo, porque en realidad la familia es la iglesia y la iglesia está para servir, no para ser servida. Y nosotros necesitamos entender esos conceptos profundos de ese nuevo mandamiento de Jesús, ¿verdad? Dice, cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios, ¿qué es la imagen de Dios? Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Se está restaurando la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando no vivimos bajo ese mandamiento del amor, vivimos bajo el otro mandamiento del egoísmo. Porque eso es lo que dice. Si en nosotros está la imagen de Dios, ¿verdad? Demostramos que ese Espíritu de Dios tiene poder. De otro modo, dice,
muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Es decir, esa es la pelea que tenemos con el espíritu. Es decir, ¿quién ocupa ese templo? ¿El espíritu de Dios o un otro espíritu? Pues según el espíritu que está en nosotros, bajo esa ley estamos. ¿Verdad? Ley del amor abnegado, de servicio, o ley del egoísmo. Y eso es justamente lo que trata de explicarnos Dios. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser ese pueblo final? ¿Cómo llega Cristo a decir consumado es? Cuando su espíritu ocupa el templo del remanente final. ¿Verdad? Dice, este amor manifestado en la iglesia, cuando está hablando de iglesia, está hablando de la verdadera iglesia, la que tiene la verdad. Recuerden cómo empezamos. La auténtica iglesia es la que tiene la verdad, no la que ha bebido del vino de Babilonia. Eso es importantísimo entender. ¿Por qué tiene que sacar Dios un remanente de la Odisea? Porque la Odisea ha bebido del vino de Babilonia, es decir, tiene la verdad contaminada. Por lo tanto, ¿cuál es la auténtica iglesia? Pues de esa está hablando. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Y eso es lo que le ha pasado a la Odisea, ¿verdad? Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y ahora necesitamos hacernos una pregunta. ¿Está la Odisea aborrecida por el mundo? ¿O está integrada en el mundo? Pues traten de entender por qué la Odisea está en el ecumenismo. ¿Por qué la Odisea tiene en el marco del ecumenismo la secretaría desde hace muchísimos años? Pues la Odisea está integrada con el mundo, por eso ya no es aborrecida, ¿verdad? Y por eso su doctrina, su teología, está contaminada con el vino de Babilonia. Por eso Dios necesita sacar un remanente de ese remanente, ¿verdad? De esa la Odisea contaminada. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Estoy grabando, nena, luego te llamo. Perdonad. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice, el Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su maestro, ¿verdad? Dice, como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso la profecía nos dice que el remanente final son grupitos, incluso personas dispersas sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que denota aparentemente? Fracaso. Pues fijaos lo que dice la palabra de Cristo, ¿verdad? Como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero no quiso desanimarse. ¿De qué me quejo yo una y otra vez? Y otros tantos como yo, ¿verdad? ¿De qué nos quejamos? De que la gente no entiende. ¿Por qué? ¿Quién está obrando para que este remanente final
no exista, para que ese consumado final del día de la expiación no ocurra. El enemigo, queridos, ¿y qué es lo que trata de hacer? Desanimarnos por todos los medios posibles, ¿verdad? Dice, por la profecía de Isaías declara, por demás he trabajado en vano, sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. A Cristo se dirige la promesa, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, así dijo Jehová. Guárdate y te daré por alianza del pueblo para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas manifestaos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuidado, porque lo que está diciendo aquí tiene que ver con el remanente final. Está estrictamente ligado con el segundo consumado es. Y fijaos lo que dice. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Eso es muy importante porque eso tiene que ocurrir con el remanente final. Recuerden la visión, es decir, la visión que se le dio a este pueblo nada más empezar a caminar en el día de la expiación, la del camino angosto. Recuerden, el príncipe de este mundo es juzgado. Ahora será echado, es decir, ahora se le quitará el dominio, porque eso es la obra de la cruz. Quitar el dominio del enemigo. Eso fue lo que pasó en la cruz. Dice, y esa es la consecuencia del primer consumado es, pero eso tiene que ocurrir también con la segunda, para que tenga lugar el segundo consumado es, tiene que haber un pueblo aquí en la tierra que siga los pasos del Maestro, de Jesús, vencer al enemigo en su propio territorio, ¿verdad? Dice, con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase, consumado es, todo el cielo triunfaría. ¿Por qué? Porque se le ha quitado al enemigo su dominio. Dice, su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Y vamos a ver que tiene una consecuencia tremenda. El primer consumado es para que pueda haber un segundo consumado es. Para que pueda haber un pueblo final vencedor. ¿Verdad? Y fijaos que aquí nos explica. Dice, Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo que ellos podían pedir o pensar. ¿Y qué es ese que podían hacer más? ¿Más por qué? Pues porque hasta en este momento Dios no pudo enviar su Espíritu. Por lo tanto, a partir de ese momento, a partir del Pentecostés, el pueblo de Dios tendría a su disposición el Espíritu a través del cual podía ser vencedor, exactamente como lo fue Jesús. Jesús fue vencedor por el Espíritu. Eso mismo tiene que ocurrir con el pueblo final de Dios, pero no antes de entender esta profunda realidad, no antes de purificarse, es decir, santificarse en toda la verdad, y la verdad, no el vino de Babilonia. Eso es fundamental entender. Fijaos lo que dice. Habló con seguridad sabiendo que se había promulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado. Dice, sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, la verdad armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencerían la contienda con el mal. ¿Quién? Primero Jesús, la cabeza de esa nueva humanidad, unida la naturaleza divina al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso mismo tiene que ocurrir con el pueblo final. Recuerden la visión de los dos tronos. ¿Qué es lo que pide el pueblo?
Padre, danos tu espíritu, porque es a través del espíritu que nosotros seremos vencedores. ¿Verdad? Dice, y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de los discípulos que confiasen en él sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción. No vistas como tales aquí, es decir, aquí no se ven estas victorias, pero en el cielo sí, pero reconocidas así en el gran más allá, en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí no se ven como victorias, pero para Dios son victorias, porque estamos venciendo al enemigo, purificando la palabra, dejando de confiar en todo lo que estudiamos la última reflexión, ¿verdad? En lo que el hombre dice, la sabiduría y la filosofía del hombre, sino que confiamos en un escrito está. Seremos vencedores exactamente como venció Jesús. Escrito está en el desierto de la tentación, ¿verdad? Pues esta tiene que ser la experiencia del pueblo final. Dice, estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. En nuestras vidas, este es el mensaje de 1888. Cristo es nuestra justicia, y eso es lo que este pueblo final tiene que entender, ¿verdad? Dice, deben poseer valor, energía y perseverancia, aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. En vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. ¿Cómo nos ha vinculado Cristo al trono de Dios? Por el Espíritu. Dice, quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. ¿Cuándo aparece el segundo consumado es, queridos, al final del día de la expiación? Pues acaba de explicarnos cuándo. Cuando habrá este pueblo que confíe plenamente en Cristo, que entiende que Cristo es nuestra justicia, le pide al Padre, Padre, por eso se rajó el velo en la muerte de Cristo en la cruz, porque nos dio acceso al Padre para poder el Espíritu, ese poder que nos haría vencedores, ¿verdad? Y por eso necesitamos ese pueblo final. Y ahora cuando entiendes eso debes de entender, ¿y por qué la Odisea no entiende esta realidad? La doctrina de la Trinidad, porque como vamos a ver, y esta es la incógnita de mucha gente que no comprenden, no entienden que hay tres poderes, que hay tres personas en el marco de la divinidad, pero en el trono de Dios solo está el único Dios verdadero, que es el Padre, y el hombre, nuestro hermano mayor Jesucristo, y el Espíritu que está en este templo, en nosotros. Este es su trono, ¿verdad? Por el Espíritu seremos vencedores, como lo fue Jesús y como lo somos nosotros, ¿verdad? Como lo seremos nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Aunque hay tres personas en el marco de la divinidad, no hay tres dioses. El Espíritu Santo es la omnipresencia de Jesucristo que la envía al Padre tanto para Él como para nosotros, ¿verdad? Pero esto no significa que nosotros seremos Dios, porque de nosotros no dijo Dios, no dio Dios ningún decreto. Este es mi hijo, adoradlo. Para nosotros no, para Jesús sí. Para Jesús sí, dijo, este es mi hijo, adórenle, aun siendo un hombre. Pero a nosotros no. Nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo porque lo dice el Padre. Lo ha decretado el Padre, ¿verdad? Jesucristo está adoptado por decreto en el marco de la divinidad. Y esa es la diferencia entre nosotros y nuestro hermano mayor. Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden celestial. El orden celestial.
Dice, el plan del gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia con un brillo que no se empañará. Dice, Cristo dio a su iglesia amplias facilidades a fin de recibir ingente rédito de gloria de su posesión comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que representen su propia suficiencia. ¿Cuál era la suficiencia de Cristo? El Espíritu del Padre en él. ¿Verdad? El Espíritu Santo en él. Y esa tiene que ser nuestra suficiencia. El Espíritu Santo en nosotros. Dice, la iglesia dotada de la justicia de Cristo. No lo sé si entendéis. Para eso es absolutamente necesario entender el misterio de la piedad, es decir, comprender con profundidad y en verdad qué pasó en la encarnación. De otro modo no entendemos. ¿De qué justicia de Cristo nos habla? Porque la Odisea tiene una explicación, pero es falsa. Es una explicación que ha recibido del trono del lugar santo. La justificación por la fe. Y no es la justificación por la fe, Cristo, nuestra justicia, el mensaje del día de la expiación. ¿Verdad? Por lo tanto, dice la iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria en la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Plena y final manifestación a ese pueblo del final del día de la expiación. ¿Verdad? Que acude a la boda del Cordero, recibe la plena y final manifestación, ¿verdad? Dice, Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo él mismo el gran centro del cual irradia toda gloria, ¿verdad? Dice, con palabras enérgicas y llenas de esperanza, el Salvador terminó sus instrucciones. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos. Elevando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este empero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Juan 17:3, ¿verdad? Dice, Cristo había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra, había manifestado el nombre del Padre, había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres. Esto ocurre antes de la cruz, queridos. Antes de la cruz, Cristo había cumplido la obra que tenía que hacer. Pero, desgraciadamente, los hombres no entendieron esta obra. Por lo tanto, se vio obligado a ir hasta la cruz. Y dijo, yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guardan tu nombre a aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. ¿Cómo somos uno? Por mediación del Espíritu, ¿verdad? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Dice, así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso en el fuerte y seguro refugio. Dice, a él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. La última batalla en la cruz, donde el enemigo quedó vencido, ¿verdad? Y aquí sería el final de nuestra reflexión. Pero no, porque necesitamos entender alguna cuestión más, que en realidad
está en este mismo texto, pero más al inicio. Pero yo los he traído justo al final porque ahora necesitamos entender cuál fue la obra de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué el consumado es primero de Jesús? Está estrictamente ligado con el segundo consumado es. Vamos a verlo. Dice, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. ¿Es esto importante para el pueblo final? Es fundamental. Si no hay esa verdad purificada, santificada, o este pueblo, no hay el segundo consumado es. Y si no hay el segundo consumado es, no hay final del día de la expiación. ¿Verdad? Dice, primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Y así llega a ser el Consolador. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Es decir, a través de escrito está, nosotros entendemos la obra de Dios de principio a fin. ¿Y qué ocurre justamente al final del día de la expiación? La boda del Cordero. Y dice, y así llega a ser el Consolador. Es decir, llega a estar en este templo. Es el Consolador para siempre, para la eternidad. Nos habla de la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Es decir, no puede haber la boda del Cordero con un pueblo contaminado por el vino de Babilonia, por la mentira. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer este pueblo? Santificarse en toda la verdad, ¿verdad? Para que luego pueda ser sellado en ese afianzamiento en la verdad y participar de la boda del Cordero. Dice, por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. ¿Qué dijimos que es la mente? El lugar santísimo. Él obtiene poder sobre nuestra mente. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer en el día de la expiación? La purificación del templo, del santuario, ¿verdad? Y dice, para que el santuario celestial sea purificado, primero tiene que ser purificado su pueblo aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿de qué tiene que ser purificado este templo, este pueblo aquí en la tierra? De falsas teorías y tradiciones, porque es así como el enemigo obtiene su poder sobre nuestra mente. Dice, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. ¿Y qué es lo que necesitamos tener nosotros para poder acudir a la boda del Cordero? Un carácter como el de Jesús. Ahora entendéis el proceso que tiene que ocurrir antes del final del consumado es, del final del día de la expiación, del segundo consumado es. Dice, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Graba la verdad en el corazón. Escribiré la ley en vuestra mente. Recuerden textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, así expone el error y lo expulsa del alma. Purifica el templo, ¿verdad? Dice, por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga, toma el control a sí mismo, es decir, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Y es así como este mensaje que nos fue entregado a partir de 1888 se convierte en realidad. Cristo es nuestra justicia. Por la palabra es como Cristo subyuga, toma el control de sus escogidos. Entonces se convierten en su pueblo. El enemigo ya no tiene dominio sobre nosotros, porque la mentira, el engaño, el vino de Babilonia ha sido expulsado. Y es así como este pueblo final participa de la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo,
Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Dice, se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Recuerden, ¿qué pide Jesús para que ocurra la boda del Cordero? Una luz sale del Padre hacia Jesucristo y de Jesucristo hacia su pueblo, en la visión de los dos tronos, en la boda del Cordero. ¿Entenderéis? Pues eso dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Recuerden la conversación de Nicodemo con Jesús. ¿Cómo nace uno de nuevo? Y Jesús le dice, ¿no entiendes tú el día de la expiación? ¿Qué iba a pasar en el día de la expiación? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. ¿Cuál sacrificio? Completo. Completo, querido, tanto en la encarnación como el de la cruz. Ese sacrificio había sido inútil. Dice, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho Jesús en la cruz? Quitándole el dominio al enemigo, se reservó el derecho de enviar su espíritu a este agente regenerador, sin el cual no hay pueblo de Dios. ¿Verdad? Dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la boda del Cordero, queridos. Pero necesitamos entender esta realidad primero. Cosa que desgraciadamente Laodicea no comprendió. Por eso ha bebido del vino de Babilonia y fue echada. Desgraciadamente, por eso Dios necesita un remanente de ese pueblo, de esa Laodicea, que se santifique en la verdad, que reciba ese poder regenerador, ¿verdad? Dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. No lo sé si entendemos, porque escuché a un maestro diciendo que la expiación se ha hecho total y completa en la cruz. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si entendemos lo que nos está diciendo aquí. Dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es decir, si no hay un pueblo final, no hay expiación total y completa. Dice, por el Espíritu es purificado el corazón, la mente. Por el Espíritu es purificada la mente. ¿Qué tiene que ocurrir al final de la expiación? El santuario será purificado, el templo será purificado. ¿Entendéis? Dice, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. ¿Cómo seremos partícipes de la naturaleza divina? Por el Espíritu. Por lo tanto, ¿quién estaba en el hombre Jesucristo? El Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu, ¿cuándo? La encarnación lo ha enviado en Pentecostés, ¿verdad? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter, la ley, en su iglesia, en su pueblo. ¿Entendéis lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación, mis amados? Y la pregunta que surge aquí es, ¿y cómo llegó Laodicea a creer que peca hasta que Cristo viene? ¿Cómo llegó a esa conclusión teniendo por escrito todo lo que tenemos por escrito? Tremendo engaño y error en el cual está sumisa Laodicea, ¿verdad? Y el último texto. Acerca del Espíritu dijo Jesús,
Él me glorificará. Dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor, su Espíritu. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad, en su pueblo. La misma imagen de Dios, que es su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y dice, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios está comprometido, que habrá una última generación que tendrá su espíritu. La habrá. ¿Cuánto dice la profecía que serán? Un grupo pequeño, pero lo habrá. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos, y espero que podamos entender la conexión entre el primer consumado es y el segundo consumado es del final del día de la expiación. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis amados hermanos, y le ruego a nuestro Dios que nos ayude, que nos envíe su Espíritu, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, entendiendo hacer nuestra propia elección, y que, pidiendo el Espíritu, seamos ese pueblo vencedor como nuestro hermano mayor, como nuestro Maestro, Jesucristo. Este es mi deseo y ruego para todos nosotros hoy. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.